Todos los días un ser querido cumple años. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí. Buenos días. Hoy es viernes, el último día de la tercera semana de marzo, 20 de marzo del 2026. A las 8:07 de la mañana, Bonita Radio, Noticias con Café, se enciende para darle información que ustedes tienen derecho a saber. En esta mañana vamos a hablar de La Parguera, lo que pasó ayer con García Martín, el carpintero de la familia de José Jovín Vargas en La Parguera. También vamos a hablar de lo que está pasando en Estados Unidos con el asunto de la guerra de Israel, pero más puntualmente la guerra contra Irán, Israel, Estados Unidos. Lo que pasó con un periodista que estaba reportando en el área del Líbano con un misil. Me parece que es importante destacar hasta dónde está llegando Israel en el desplazamiento de personas en el área del Líbano específicamente, y lo que ocurre con los periodistas que están cubriendo. Y definitivamente tenemos que ir a lo que está pasando en el área de ATM, la Autoridad de Transporte Marítimo. Hoy el periodismo reporta que en efecto hay una duplicación del costo y que hay específicamente que hacer unas cosas para que no le cueste el doble a los residentes de Vieques y Culebra lo que van a cobrar de ahora en adelante la privatizadora de el transporte público, las lanchas, que trajo el Partido Nuevo Progresista para atender y sacar a la Autoridad de Puertos de ese manejo de las lanchas. Y definitivamente lo que está pasando en el caso de la exdirectora ejecutiva de la Autoridad de Tierras, con relación a una investigación que el FEI tardó 3 años en acusar y el Tribunal de Apelaciones dijo que había que desestimarlo porque se excedieron en el tiempo para investigar. Lo último, lo que está pasando entre el Ejecutivo y el Legislativo con la carta que le emitiera ayer Tomás Rivera Chats a Francisco Domenech con todas las preguntas sobre lo que él tiene que preguntar y los contextos de esas preguntas, que son exclusivamente los contratos que tiene el gobierno de Puerto Rico con Politank, porque son los cabilderos
de corporaciones que tienen 183 millones de dólares en contratos con el gobierno. Y desde ya les puedo decir que el periodismo es la principal fuente de información de ese requerimiento de información. Y eso lo vamos a discutir en contexto. Gracias por estar. Recuerden que siempre pueden apoyar nuestro proyecto a partir de este chat cuando estemos en vivo. Gracias a todos los que lo hacen. Y por ahí ya veo que Luz Colman, mi amigo Malungo Viera, Carmelo Rodríguez, también está por ahí. Irving Maldonado, lo hicieron y se los agradezco millones. Bueno, Ricardo Núñez, siempre tempranito. Irving Maldonado, Merenic, Desi Colón, Desi Bones Colón, María Buzó, Gabinario, J. Jiménez, Carolyn Miranda, Carmen Dávila, Ariel Cartagena, Magali Rosario, Norberto Cancel, Madeline Rivera, Vivian López, Tito Crespo y FIFA desde el oeste, Julio Vargas, Puerto Rico Fishing Manía, Sandra Infanzón, Dereida Ramos, Nelson Guzmán, Rose Santiago, Luis Daniel, Edgar García, que llegó tempranito a desearnos un buen fin de semana. Saludos, Edgar. Ismael Rosario, siempre Germi Alvarado, Jiménez, Jairo Lara Cuente, saludos Jairo. ¿Cómo te va con la consola? Excelente. Ayer tuve un ahí, pero tú sabes que uno aprende rápido. Gracias por eso. Buenos días y gracias por mantenernos al día. A ti, Tito Crespo, gracias por tu aportación. Víctor Lozano, W. Teresa, Mick Bernie, Lutías, mi amiga Tata desde Winter Garden, Florida, Bodrogo, Estrella Luna, Rosa González, a rayo, llegó todo el mundo tempranito, Jorge Caraballo, Olguiné, Wilson Vega, Ixes Camilo, Sandra García, Milagro Fontán, Ed Méndez, María Isabel Santiago, Lugo Murillo, Milagros Ortiz, Débora, a rayo, ustedes están bien al día hoy, pero vamos a las informaciones. Vivian López, Julio Vargas, H. Luis Guadalupe, siempre, soy extranjero en mi propia tierra, no hombre, no. Aquí mandamos nosotros a pesar de nuestras tragedias. Elisa Licea también está por ahí, gracias Elisa. Crisis de Vázquez desde San Germán. Gente, yo quiero comentar este video que realmente para mí fue impresionante ver cómo este colega periodista británico está en el Líbano, como otros, cubriendo las incidencias de la guerra contra Irán, Israel, Estados Unidos. Y ocurre lo que me voló la cabeza. Steve Sweeney estaba haciendo su reportaje y no habían pasado 30 segundos cuando se dio cuenta que un misil iba directo hacia donde él estaba y ocurrió lo que ustedes acaban de ver en pantalla. Más tarde, Sweeney, que salió de allí, obviamente fue al hospital, hace otro video dejando saber que estaba bien, que había tenido unas heridas, que había tenido que ir al hospital, pero que para él lo más importante era decirles que esto era parte del crimen de guerra que comete Israel contra la población civil y contra los periodistas. No habla de que esto fue un ataque directo a él porque no lo puede establecer, pero evidentemente él estaba en una zona residencial. Y por eso me parece tan importante destacar lo que dice este periodista. Estamos hablando de que se ha dicho desde el día 1 los crímenes que comete en Israel contra los palestinos, que es básicamente un genocidio. En este momento es prácticamente lo mismo que están haciendo en toda la zona de Irán, cuando tratan de forzar que salgan de allí las personas del área civil. No estamos hablando que están bombardeando las bases, no. Los civiles, los que residen. Y ahí es donde me parece más importante seguir insistiendo en lo que este periodista y en los medios bona fide están diciendo con mucha fortaleza, con mucha voluntad de informar y sobre todo con mucha responsabilidad. Lo que está pasando con Israel es esencialmente violencia contra la población civil, lo que es un crimen de guerra. Hay que seguirlo repitiendo con evidencia. Y esa es la evidencia
de hace 2 días. Este periodista, en medio de un reportaje en un área residencial, lanzan un misil contra el área residencial y obviamente él está allí y fue impactado. En Puerto Rico, todo lo que ha estado ocurriendo entre el legislativo y el ejecutivo, no creo que haya que dejar de cubrirlo. Yo creo que es súper importante cubrirlo. Pero definitivamente el periodismo también tiene que traer la información al país de lo que ocurre y que deja huérfano a esa sociedad civil de los verdaderos derechos que tienen. Y es no solamente a estar informado, es a que no se impacte ya la terrible calidad de vida que tienen los viequenses y los culebrenses con todo lo que sabemos que el país puertorriqueño desde el gobierno produce, sino específicamente los problemas que tienen con las lanchas y la transportación después que el gobierno de Puerto Rico privatizó ese servicio. Porque yo creo que fue bastante deliberado el trabajo que hicieron las administraciones del Partido Nuevo Progresista de abandonar desde la Autoridad de Puertos y la Autoridad de Transporte Marítimo en el DOTOP, Transportación de Obras Públicas. Recordemos que es una agencia sombrilla que tiene esa administración a su cargo. Precisamente el deterioro de esas lanchas y todo lo que ocurrió que llegaron en el 2017 a privatizar. Nosotros hablamos de este tema en el contexto de la muerte de una mujer hace ya un poco más de 2 meses. En medio de la negligencia del privatizador de no llevar la información precisamente a la gente que utilizan estas lanchas para venir a la Isla Grande, a hacer diligencias, a ir al médico, como era el caso de esta mujer, y regresar a su lugar de residencia. En este caso, en Vieques. Y la mujer murió. Tuvo que ser llevada al hospital, precisamente llevaba 24 horas en el área de las embarcaciones en Fajardo y no llegó al hospital, murió en el camino. Y ahora nos encontramos con que a partir del 1 de abril, hoy estamos a 20, en menos de 10 días, la Autoridad de Transporte Marítimo el DTOP dice, o realmente no son ellos, perdonen, los privatizadores, Puerto Rico Ferry, que de $12 va a costar 24. Es decir, que duplicaron el aumento del servicio de lancha. A partir del 1 de abril, un viaje ida y vuelta va a superar los $24. El alza es de 11.25 por tramo para los no residentes de las islas municipios. Y en el caso de las islas municipios, Josué Menéndez Agosto, el director ejecutivo de ATI, la Autoridad de Transporte Integrado, que integra obviamente el marítimo, dice que las personas que residen tienen que anotarse, o realmente más que anotarse, registrarse en la agencia comprobando que son residentes para que les cueste menos. ¿Cuándo fue que hicieron una conferencia de prensa de ATI? Un manejo de campaña para que se diera información sobre esto. ¿Cuándo fue que el municipio de Vieques, Junito Corsino, wow, que él se pasa, olvídense, en las redes sociales, todo el tiempo poniendo información,
¿Cuándo es que hicieron esa campaña? Porque si no se registran, yo quiero que ustedes sepan que no va a haber manera de que usted no pague los $24 ida y vuelta, aunque sea residente. Y vuelvo y repito, tienen que llevar una evidencia de que residen en Vieques y Culebra. Cuando yo leí la nota, realmente de la compañera Andrea Cruz, me cuestioné exactamente lo que se cuestiona la gente cuando están en este dime y direte de nenes chiquitos, la gobernadora y Tomás Rivera Chats. ¿Cuándo fue que le dieron información al país en ese récord? Que ellos dicen que son los más información que le dan al país desde la fortaleza. Esto va a pasar el 1 de abril. Y la invitación y la denuncia, la invitación por un lado es a la gente de Vieques que tomen nota, que lleguen allí y digan dónde es que tengo que ir para registrarme. Porque como ustedes saben, este es el gobierno en que todo lo quiere ágil. ¿Y qué hacemos con la gente que no tiene capacidad porque o sencillamente no le interesa entrar a una página web a hacer un registro? Pues tiene que ir personalmente. Además, ¿qué es lo que tiene que llevar? La escritura de la casa, la licencia, estableciendo que usted reside ahí, un recibo de agua o luz. Tomen nota los viequenses. Y al secretario de Asuntos Públicos, ¿cuándo fue que usted salió a decirle esto a los viequenses y a los culebrenses? A toda la gente que utiliza este servicio de transporte que antes estaba operado por el Estado, pero ahora lo tiene un privatizador y decidió que va a duplicar. Que conste, siempre he dicho que el dólar que pagábamos antes, hasta los $5, era poco para mantener, claro. Pero ¿por qué esto mismo no lo pudieron hacer con el Estado? Porque el Estado no le podía dar el billete que le da el contratista cada vez que le pasan el peaje para una elección general. De eso estamos hablando. Y los cabilderos no cobran. De eso es lo que hablamos y de eso es lo que me parece que deberíamos estar hablando, dándole la posibilidad a la gente que tiene derecho a saber, que conozcan realmente cuáles son las trabas que les pone el Estado para poder llegar, salir de Vieques y Culebra, llegar a la Isla Grande y regresar sin tener que pagar $24. No está muy claro dónde es la lista. Estoy, de hecho, sobre la historia nuevamente. No está muy claro dónde se establece, pero mi invitación a ese registro, no inscritos en el registro municipal. Vayan donde Junito, en el caso de Vieques, donde Edilberto, 2 miembros del Partido Nuevo Progresista, que ninguno de los dos, y las revisé antes de empezar este programa, ha dicho nada en sus redes sociales sobre este aumento, para que lo tengan claro. Vamos entonces al caso de Daniel García Martín. A mí me pareció interesante lo que yo les había dicho ya cuando nos enteramos que Daniel García Martín iba a hacer alegación de culpa. Y es que es bien raro que los fiscales no establezcan de plano que hay una alegación de culpa que viene con cooperación desde el mismo momento en que ya está negociando con la defensa y le radican un cambio de alegación por parte de la defensa a el juez o la jueza que esté viendo el caso. Así que yo siempre dije, si es un straight plea, que es como se conoce, una alegación directa, pues no hay cooperación, porque si quisiera cooperación, definitivamente, Daniel García Martín, si estuviera dispuesto a cooperar, pues la pena baja.
sabemos que todo lo que ha pasado en este caso es que llegaron agentes con una orden de allanamiento a la casa de Lajas de García Martín y se llevaron lo que iban a buscar en el contexto de una investigación bajo la ley de Aguas Claras en el área de La Parguera. Sabemos que Daniel García Martín fue la persona que se identificó desde el día 1 como quien le arreglaba en el momento en que lo cogieron la vivienda, o más que la vivienda, como le llaman la caseta, que está instalada en el bien de dominio público, zona marítimo terrestre, y por la que tienen una escritura de compraventa los suegros de la gobernadora Jennifer González Colón. Llegaron allí para eso, pero lo que encontraron fue un arma de fuego. Esta persona no podía tenerla y en ese contexto lo arrestan, lo detienen y lo tienen en prisión desde el día en que lo arrestaron. Esa información surge en todo el proceso que ha tenido García Martín ante el tribunal, porque entre otras cosas, cuando le ocupan los $104,000 en efectivo y él está reclamando esa cantidad de dinero estando preso, diciendo que la necesita para defenderse, etcétera, etcétera, surgen unas vistas y en esas vistas es que se establece claramente por parte de la abogada y por parte de la fiscalía de que en efecto la investigación que los lleva allí es exclusivamente por esa investigación de violación a la ley de Aguas Claras y se trae el contexto de lo que él estaba haciendo en la residencia de los suegros de la gobernadora. Yo creo que eso es importante porque, sobre todo, lo menos que ha ocurrido en este asunto es que el magistrado que emitió la orden de allanamiento, que estableció claramente de que había una investigación que involucraba un bien de los suegros de la gobernadora, Marshall Morgan, incluso no le renovaron, no lo renominaron para un nuevo término. Y a mí no me cabe la menor duda de que esto fue un pedido de la administración de Jennifer González Colón, sino directamente de ella, para que no fueran renominados. Y les voy a decir por qué. Porque el único juez que apoyó a Marshall Morgan para un nuevo término, recordemos que eso es una selección de los jueces aquí en el distrito, fue el juez Francisco Bezosa. El único. Todos y todas las demás, incluido el juez presidente Raúl Arias Marzuach, la de nuevo nombramiento, Camil Vélez Ribé, Gina Méndez, Antón Giorgi, Nacarile del Oriente, se fueron con la petición de la gobernadora. Pesos a Morisqueta. Cada una tiene diferentes instancias por lo cual pueden haber accedido a la petición del gobierno de Puerto Rico. Pero eso no lo voy a discutir ahora. Lo menos que dejó este caso es eso. Al juez que ni cortó ni perezoso dijo: yo recibí esta información y por eso es que este allanamiento se va a dar. Porque hay una investigación que involucra a fulano en relación a lo que hizo o dejó de hacer en la casa de los suegros de la gobernadora. Si Daniel García Martín va a cooperar, a mí me parece bien difícil, después que ayer recibieran esa alegación de culpa, solamente apuntando a que va a ser alegación de culpa por el delito que le fue imputado. Y yo creo que eso es importante, que es relacionado a tener el arma de fuego a pesar de que no podía tenerla, porque como les digo, tenía múltiples casos previos y no podía tener un arma de fuego, y además de que era ilegal. También tenía 143 municiones, imagínense.
finalmente, ¿por qué es importante? Porque si García Martín cooperaba, se me hace bien difícil pensar que puede cooperar de aquí en adelante. Todo es posible, pero está raro dentro de la manera en que sabemos que se dan las cosas allí. Pues obviamente de quien podía hablar era de quien lo contrató. Y la presunción es que quien lo contrata es incluso el esposo de la gobernadora, José Jovín Vargas, que es quien, según la evidencia del propio Jovín, porque esto no es que se lo inventó el periodismo de comunistas, etcétera, cuando él promovía esta caseta en el 2018, que lo quitó cuando se percató el mundo de las redes sociales que en efecto él era el que alquilaba esa propiedad, quitó la promoción, era quien lo contrataba para hacer ese trabajo. Hasta el momento no hay cooperación. Estaría bien raro que lo hubiera. Yo siempre dije que los $104,000 eran quizás importantes para que esta persona cooperara, pero también creo que estas personas no necesariamente se quieren colocar como delatores para efectos de sus comunidades. Eso puede haber operado en la mente de García Martín, no lo sabemos. También puede haber operado que le hayan prometido no 104, 318. No sabemos. Pero me parece que todo aquello y el grito de va a cooperar, no es una realidad hoy. Si se va a quedar así, como tantas otras cosas que hemos visto en la administración de Donald Trump, no hay interés necesariamente en coger a los amigos o los esposos o los hermanos o los suegros de. Eso es complejo en esta administración de gobierno que vemos que trabaja desde el amiguismo, incluso más allá de la de Puerto Rico, en Estados Unidos. Veremos. Pero hay que ponerlo en la nevera porque nunca se sabe. Importante. Algo que sí me crea alta suspicacia. La exdirectora de la Autoridad de Tierras, estamos viendo desde el 2022 una alegada denuncia del que era secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, sobre lo que supuestamente era un desvío de fondos de parte de la directora, con el famoso fondo antes barrilito que se colocó por la administración del Partido Nuevo Progresista en la Autoridad de Tierras y donde meten las manos los representantes y senadores. A Doralis Rivera Martínez la empezaron a investigar en el 2022 y no fue hasta el 2025, hasta noviembre del año pasado, que se acusó. Siempre desde el primer momento en que esta mujer fue a juicio, realmente acusada y que atendió a sus primeros procesos, vista de arresto y vista preliminar, su abogada planteó que aquí había un problema de que el FEI se había excedido en los términos, pero el tribunal de primera instancia lo declaró sin lugar. Ayer el Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia diciendo que se excedieron drásticamente en cualquier estándar de razonabilidad. Recordemos que aquí estamos hablando de una investigación del FEI que dura 3 años sobre la posible malversación de fondos públicos que puede llegar, según la acusación, era de hasta $2.2 millones. Y esto involucra 1.2 millones, perdonen, el Fondo de Mejoras Municipales, que como dije, venía del barrilito, y esta es el famoso caso de la
del dinero que se le dio a la Quebrada Margarita, que a quien menos tenía de persona implicada y que supuestamente era testigo del fiscal especial e independiente, era al ex representante por Guaynabo del Partido Nuevo Progresista, Antonio Soto. Estamos hablando de una investigación que tocaba a miembros del Partido Nuevo Progresista, sobre todo a legisladores, porque son los que piden y supuestamente en la autoridad de tierra se hace lo que ellos digan. Ese dinero se entregó para rehabilitar esa quebrada y no se sabe para qué se utilizó. Se fumó. ¿Cuál es mi suspicacia? 3 años haciendo una investigación que tengo que decir que fue una investigación periodística de la compañera Wilma Maldonado y otros colegas, que trajo la información que el Departamento de Justicia dijo que había causa en el 2022 y no fue hasta el 2025 que acusaron a la directora ejecutiva, porque por obra y gracia Antonio Soto, que era un implicado, se convirtió en testigo de la fiscalía, del FEI. Mi suspicacia es directa a establecer si esto no fue a propósito. Si arrastrar los pies en una investigación no supone exactamente lo que acaba de pasar. Que un tribunal tenga que decir, se excedieron en el tiempo porque aquí hay unos términos. Usted tiene términos y el panel le tiene que extender los términos, pero tiene que haber justa causa. Y aquí se está diciendo que no hubo razonabilidad. Es decir, que lo que le dijo el panel del FEI y la propia fiscal que intervino en este caso de por qué retrasaron el proceso no convenció al tribunal. Aquí no habían populares ni independentistas, ni victoriosos, ni dignos envueltos, involucrados. Aquí había gente del PNP que todavía se dice que parte de lo que pudo haber sido la razón por la que se fue Tony Soto de la legislatura, supuestamente a trabajar en el negocio de la familia de funeraria, es por las investigaciones que tenía pendientes. Pero el Partido Nuevo Progresista dijo que barrieron y que son limpios en la administración pública. Doralis Rivera Martínez, yo no creo que con quien único haya hablado de este asunto es con su familia. Pero volvemos. Ahí está el comisionado de la policía, el jefe del FBI. Si esto era importante cuando se lo llevaron al FBI. Y yo estoy segura que Doralis Rivera Martínez tiene que haber hablado con el FBI sobre lo que pasó aquí. Porque querían decir que ella era la única responsable. Y así fue como salió Ramón González Beiró diciendo que ella era la responsable de lo que estaba pasando ahí. Pero aquí hay muchos más implicados. Aquí hay mucha gente que existe todavía allí. El director ejecutivo de la Autoridad de Tierra era el que es hoy secretario del Departamento de Agricultura. Y me dicen que la única responsable era Doralis Rivera Martínez. Ponlo en la nevera. Vamos al último tema. Ayer el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, le emitió una carta con un requerimiento de información a Francisco Domenech sobre lo que serán sus preguntas en la comisión total la próxima semana. Y obviamente a Tomás Rivera Chats le interesa, o le interesaba ayer, que esto saliera como salió, porque obviamente es noticia. Que saliera no solamente las preguntas que él tiene de todo lo que ocurre en el gobierno de Puerto Rico alrededor del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, sino también traer los contextos en las que se darán esas preguntas. Yo lo primero que tengo que decir es que cuando vi la carta y la examiné, es una carta de 15 páginas, el 90% de la información que está pidiendo a partir de sus preguntas
el presidente del Senado han sido investigaciones periodísticas, sobre todo el periodismo independiente. Porque me llama la atención que cuando cita solamente a un medio tradicional. En todos los demás casos, sobre todo en los dos casos que yo voy a discutir acá, son investigaciones, entre otras, del Centro de Periodismo Investigativo, incluso una de Bonitas Radio, que la trae tal y como. Obviamente, sin nombrarnos, no nombró tampoco al CPI. Pero eso yo quiero dejarlo claro porque ayer Oscar Serrano le contestaba a los muchachos de Puestos para el Problema, precisamente, que qué increíble que esas informaciones que estaba solicitando son informaciones que han sido develadas por el periodismo y tanto que nos ponen el pie para que no encontremos la información. Pero la fuente de información de Tomás Rivera Schatz para ese requerimiento de información son las investigaciones periodísticas. Yo lo suscribo totalmente. Entonces, vamos a la carta. Esta carta, el presidente del Senado se la dirige, obviamente, a quien será interpelado el próximo martes 24. Es una carta donde le dice y empieza hablando de los contratos de Politank. Pues claro, nosotros lo adelantamos en nuestro análisis el martes. Aquí de lo que único está tratando esta pelea del Ejecutivo y el Legislativo es de quién tiene el control de la chequera del pueblo de Puerto Rico. Y en este caso, claro que hay información valiosa. Hay información valiosa que, vuelvo y repito, la ha traído el periodismo, sobre todo cuando bien temprano en el 2025 los compañeros del CPDI trajeron información de quiénes eran los que estaban controlando desde la contratación gubernamental el gobierno de Puerto Rico, los fondos públicos a través de Politank, porque eran los clientes de Politank, los que habían sido clientes de Francisco Domenech, porque Politank es una firma que se establece en el 2010 entre Francisco Domenech y Kenneth McClintock, y de allá al 2026 acumuló muchos clientes porque a lo que se dedican es a hacer cabildero. Los famosos cabilderos, que no te preocupes, yo brego con eso, llego al Capitolio, voy al Ejecutivo, voy a la agencia, ¿a través de dónde? Del partido político. Y así tuvieron al Colegio de Médicos y Cirujanos, que quien es hoy el secretario, el ex cliente de Politank, Víctor Ramos, y así sucesivamente. Así es que estamos al récord, ahora digo yo, estamos en récord. Cuando sale esta carta ayer, definitivamente ponlo en la nevera. Empieza por los contratos de Politank mencionando o preguntando realmente quiénes son esos empleados que pudieron haber llegado a gobierno. Y menciona a una empleada que supuestamente tuvo Politank, que es ahora una de las ayudantes en AFAF. Es decir, vino de Politank y ahora está en una agencia donde es el director ejecutivo, el secretario de la Gobernación. Yo honestamente tengo posiciones encontradas con relación a esta persona porque la encuentro, pero no me crea confianza sacar todavía información sobre ella. De hecho, nunca lo he hecho y hace tiempo que sigo buscando porque no está muy claro. No está muy claro de dónde, cómo es que se posiciona para mí, para mis estándares, esta persona en gobierno habiendo estado en Politank. Pero definitivamente ahí hay un cuestionamiento y él quiere entrar sobre eso. Lo que
deja claro, y vuelvo y repito, que lo ha traído el periodismo por lo menos en una investigación del CPI, es el asunto de los niveles de aumento de las contrataciones para esos clientes de Politank. Estas son las agencias y las corporaciones públicas clientes de Politank. Nada más y nada menos que $83 millones por encima de lo que había en el 2024. Así que estamos hablando de un aumento sustancial. Identifica 3 contratos como realmente son 182 millones, como dije, sí, 24 por encima, 83 millones por encima, perdón. No son 24, son 83 millones por encima, y él dice que excluye municipios, empresas privadas como Luma y Genera, pero aquí hay para mí lo que no sé si es que está sacándolos de otro sitio, pero la oficina del registro, la oficina del Contralor, el registro de contratos, no establece, por ejemplo, que Accenture tenga contratos con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, por lo menos de lo que puede ser público. Con quien tienes con la Autoridad de Energía Eléctrica y con Luma. Así que no sé si esto fue un ups o realmente esta información se está sacando de otro sitio que no es público, lo que sería ilegal, porque se supone que los contratos del registro de contratos de la Oficina del Contralor esté al día. Pero bueno, los 3 contratos más significativos, dice él: Intervoice Communication, que maneja todo lo que tiene que ver con el programa Medicaid de salud, que supuestamente se aumentó en un 226% versus el 2024. Hay una subasta. Healthcare o Elevance Health, quien tiene contratos con el gobierno de Puerto Rico, específicamente con ACES, es Healthcare. Y Accenture, que como les digo, yo lo encuentro en la Autoridad de Energía Eléctrica, aunque esta carta dice Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Cuando vemos esos 3 contratos, pues obviamente son los contratos más grandes. Para mí, el planteamiento principal es que quien dirige hoy el Departamento de Salud, quien le da posibilidad de tener ese contrato para los clientes que una vez fueron de Politank y que ahora siguen siendo de Politank, pero supuestamente la participación de Francisco Domenech la vendió en enero del 2025. Realmente se hizo la transferencia de resolución corporativa de que ya él no es parte. Pues es un problema porque estamos hablando, volvemos, de lo que ha dicho el periodismo desde el día 1. Sus clientes tienen ventaja hoy, incluso que los sienta como secretarios del Departamento de Salud. Y sabemos lo que dio la pelea a la gobernadora para que fuera Víctor Ramos el secretario del Departamento de Salud. Los demás contratos no tengo claro. Invoice y Accenture. No tuve tiempo de investigar. Habrá que investigar qué es lo que está buscando específicamente, aparte de esa relación. Ahora, cuando llegamos a 2 casos específicos que los ha trabajado el periodismo, como dije, me parece interesante el contexto, que tengo que decir que parte literalmente de las investigaciones periodísticas que se han hecho. Y voy a empezar por una que me parece que es escandalosa y que siempre lo fue, cuando la colega Vanessa Colón Almenas trajo esta historia en abril del 25, bien temprano, en el esfuerzo del nuevo gobierno. Y es lo que tiene que ver con Eduardo Soria. Eduardo Soria es este CPA, abogado, especialista en investigaciones forenses, con casos en los tribunales como perito, que llegó y la gobernadora no nombró
a Core 3. En abril del 25, cuando la colega saca esta información, establece que hay un problema ético, porque Eduardo Soria tenía 2 corporaciones y de buenas a primeras no le dice a Ética la existencia de las 2 corporaciones. Nombra a una persona, se sale supuestamente de la... No se sale de la corporación, pero quien maneja todo de la corporación será otra persona, lo nombra. Y eso es precisamente lo que está preguntando en ese contexto Tomás Rivera Chats. Dice Tomás Rivera Chats que el contexto, vuelvo y repito, es la historia del CPI, todo lo que tiene que ver con los contratos, pero sobre todo la injerencia de Eduardo Soria en contratos de gobierno con su corporación Soria LLC, Ecoval LLC. Exactamente lo que la colega, el periodismo trajo. Eduardo Soria es ese funcionario que ustedes lo ven, incluso después de esta historia, no ha vuelto a contestar informaciones relacionadas. Y cuando contestó esta, trató de decir que en efecto se le pidió una opinión a Ética, pero la historia precisa exactamente lo que se está cuestionando ahora. ¿Cuánta información tenía él cuando, siendo funcionario de gobierno, también tenía corporaciones con contratos en el gobierno de Puerto Rico? Así que estamos hablando de lo que se ha dilucidado, que en abril del 2025, ni el Senado de Puerto Rico, la Fortaleza mucho menos, pero el Senado de Puerto Rico nunca le dijo al Departamento de Justicia, investígate esto, porque esa investigación periodística tenía todo, los documentos, incluso lo poco que le dijo él. Pero ahora Tomás Rivera Chats lo saca como de él, porque yo creo que es importante destacarlo porque muchas veces le decimos al país lo que está ocurriendo y sencillamente porque nadie lo replica, se quedó ahí. Pero no, estas son las investigaciones que tienen consecuencias. Lo que pasa es que son consecuencias cuando le conviene a uno y cuando le conviene a otro. El periodismo las saca independientemente de a quién le convenga. Y me parece que eso es importante destacarlo, porque esa historia que Tomás Rivera Chats pretende tejer con relación a la pelea que tiene con la gobernadora, la ha sacado el periodismo antes. Pero a nosotros, ¿qué hizo? Legisló para que tengamos menos información, menos acceso, para que tengamos menos capacidad de tener los documentos que nosotros sabemos manejar y que precisamente lo hacemos con diligencia, con compromiso y responsabilidad. Pero cuando los confrontamos a ellos, ahí es que viene el problema. No quieren hablar de los temas. Pero ya estamos en récord. El periodismo lo había traído. Segundo caso, Stone Path. Y me llama la atención porque por esta historia, en noviembre del 25, yo recibí varias llamadas. Pues porque yo saqué información de gente que yo conozco. Pero para mí era importante establecer lo que Michael Ayala, un ex empleado de la gobernadora en Washington, estaba haciendo cuando la gobernadora había comprometido en 10 meses $80 millones en servicios de comunicación. Y Stone Path tiene como ese híbrido de comunicación y de otros servicios del amigo de la gobernadora, Michael Ayala. Michael Ayala, que lo menos que ha ocurrido es que estuvo en las convenciones del Partido Nuevo Progresista antes de las elecciones y después. Y tiene, en el momento en que yo escribí, tenía $314,000 en contrato.
Hoy tiene 329, según la historia, la carta que le envió ayer Tomás Rivera Chats a Francisco Domenech. Pero aquí se habla de un contrato que yo lo traje también en mi información de Stone Path con el Departamento de Educación. Y dice la carta que este contrato con educación tiene aparentemente otros interventores. Y habla de Francisco Martínez Oronoz. Y las buenas fuentes de información que yo tengo me envían la foto de Francisco Martínez Oronoz con el senador Toledo. Tomás Rivera Chats, pregúntele a Toledo. Pues si era, parece que es bien amigo. Tengo esa foto y tengo otra foto de Martínez Oronoz. Pregúntele al senador. El senador preguntará por Martínez Oronoz porque esas son las preguntas de Tomás Rivera Chats. Él dijo que los senadores obviamente tienen otras preguntas. Bueno, sabemos que ahí hay talking points, pero Toledo conoce, Ángel Toledo conoce a Francisco Martínez Oronoz. Pregúntele. Venga acá, ¿qué tú sabes de cuántas veces hablan al día Francisco Martínez Oronoz y Eliezer Ramos Párez con la gente de Politank o con la Fortaleza? Ahí está la información. Así que yo creo, gente, que en esta lucha entre unos y otros se van a ir mucha gente. Pero lo más importante a mi juicio que pasa aquí es la mención también de Itza García. Porque dice Tomás Rivera Chats que Itza García es la que llama a los jefes de agencia para decirle intervenir en contratos o subastas a favor de los clientes de Politank. Y ahí hay una pregunta puntual sobre el asunto de esa intervención. Pero cuando sigue la carta, yo quería llegar hasta el final y ver cuándo era que Tomás Rivera Chats le iba a preguntar a Francisco Domenech por su amigo, porque es amigo de Tomás Rivera Chats y fue su secretario de el Senado cuando Tomás Rivera Chats empezó en la administración Luis Fortuño como presidente del Senado de Puerto Rico. Después lo fue más tarde en el 2016, pero fue contralor electoral, el primer contralor electoral del gobierno de Puerto Rico, bajo la administración, obviamente, de Tomás Rivera Chats en el Senado, gobierno del PNP, y fue el candidato y el nominado por Pedro Pierluisi a Contralor de Puerto Rico. ¿Y por qué es importante el perfil profesional en el gobierno del Partido Nuevo Progresista de Manuel Torres? Porque Manuel Torres es en efecto el CEO principal oficial de Politank. Incluso Francisco Domenech, cuando se le cuestionó por Politank en esa historia del año pasado de los colegas del CPI, dijo, no, si yo le vendí a otra gente, y mencionó a Manuel Torres y está en la página. Traté de conseguir a Manuel Natal, que trajo esto ayer en un live con, obviamente, sus teorías para que nos compartiera lo que él entiende, por qué no. Pero no lo conseguí, así es que por eso no lo traje. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Manuel Torres
no es una de las personas que debe estar siendo cuestionada a través de Francisco Domenech, porque si Manuel Torres es el oficial principal, todavía Kenneth McClintock es socio ahí en Politank, no están representados en esta interpelación. Bueno, obviamente no pueden ser traídos, pueden ser traídos de otras maneras, pero a quien quiere interpelar el presidente del Senado es a Francisco Domenech. Ahora, a mí no me parece que la fuente necesariamente de Tomás Rivera Chats sea Manuel Torres. Lo dudaría muchísimo. Pero es bien importante que lo saque de esta ecuación. ¿Por qué lo saca de la ecuación? Porque finalmente esto es exclusivamente lo que está haciendo Domenech para no dejar entrar a los cabilderos como Anthony Maceira al gobierno de Puerto Rico. Es la misma fórmula, la misma ecuación, la pelea por el acceso a la chequera del pueblo. O realmente Manuel Torres no tiene vela en ningún entierro, pero no lo quiere perjudicar Tomás Rivera Chats. Porque es una figura que está por ahí exclusivamente como una pared, como un fantasma. Y quien realmente todavía es el CEO de Politank es Francisco Domenech. Eso, Tomás Rivera Chats, si esa es su suspicacia o si esa es su teoría, lo tendría que probar con Manuel Torres. Tendría que decir, no, esto es lo que pasa aquí. Ahí es cuando usted ve que no hay transparencia en la discusión pública con relación a lo que todo el mundo sabe precisamente porque el periodismo lo sacó, que Francisco Domenech llega al gobierno de Puerto Rico y su negocio, Politank, es el principal contratista porque a través de los clientes que ha tenido Politank, el gobierno de Puerto Rico gasta 183 millones de dólares. La verdadera discusión es esa. Pero ¿por qué Tomás Rivera Chats quiere proteger gente que están en la ecuación, que son los que tienen que contestar? Obviamente, yo me imagino que no van a sentarse. Pero traiga la información del registro si es que la tiene. Él no tiene acceso a tanto. Obviamente eso es una corporación privada. Pero él debería tener acceso a... que hay gente que son amigos de él. Por ejemplo, Manuel Torres. ¿Dónde está Manuel Torres en todo esto? ¿Qué figura Manuel Torres? Que si es el oficial principal de esa empresa, tiene que tener conocimiento de cómo se dan los contratos, de quién se sienta con quién almuerzan. Pues esa es la persona que podría estar diciendo lo que es o lo que no es. Porque yo insisto que yo no sé si Francisco Domenech va a contestar. Pero si no contesta, pues esto posiblemente llega a los tribunales. Si la gobernadora va a ir, yo no lo sé, honestamente yo pensaría que no va a ir porque no se citó a ella, pero como la pelea de niños pequeños es posiblemente lo que prima en todo esto, pues finalmente puede ser que ella llegue. Pero vuelvo y repito, la pregunta es, ¿por qué Manuel Torres no? ¿Por qué no llega a Manuel Torres? ¿Por qué no le dice y hace preguntas cuál es la relación de Manuel Torres con usted? Usted lo llama todos los días, como hace con otros funcionarios. No sé. Me parece... Me está llamando alguien insistentemente. Voy a ver si... Déjenme ver si... Porque cuando tengo esas llamadas... No tengo mensaje, así que bueno. Veremos.
Yo creo, gente, que el martes, obviamente, estamos a la expectativa. Yo no sé qué va a pasar, si se va a dar. Bueno, yo creo que se tiene que dar, porque no es solamente Tomás Rivera Chats el que pidió, llamó a interpelación, es el Senado en pleno. Allí nadie votó en contra de que se trajera al secretario de la Gobernación. Veremos a ver qué ocurre, si la gobernadora va y hasta dónde va a llegar. Por lo menos ya sabemos cuál es la agenda de Tomás Rivera Chats. Contrato, tú tienes el control, hay conflictos de intereses o no hay conflictos de intereses. Volvemos. ¿Por qué no trajo a Manuel Torres? Les voy a dar una última de Eduardo Soria, que esta es interesante, porque ustedes saben que nosotros, yo no lo he hecho, pero el compañero Efraín Montalbán ha traído que en todo el asunto de Francisco José Rivera Fernández, quién lo llevó al fondo, quién no lo llevó y cuáles fueron los proyectos que se pudieron ver afectados. Efraín trajo información de que esta gente de Phoenix Fund estuvieron en un momento relacionados con el desarrollador o la persona que compró o tuvo la posibilidad de construir en el área de la iglesia Fuentes de Agua Viva de Otoniel Font. Y en ese desarrollo hay por lo menos $32 millones de fondos CDBG-R. Y se especula si lo detenido que pudo haber estado ese proyecto estaba relacionado a The Phoenix Fund. Y el compañero Efraín Montalbán lo ha traído. Fíjense lo que publicó en sus redes el pasado martes Eduardo Soria. Recuerden, porque son $32 millones y hay decretos contributivos incluso. Él es el jefe de COR3. Una foto con Otoniel Font en el área del proyecto, supuestamente con un movimiento de maquinarias, etcétera, el martes, diciendo que le habían dado OSHA, la Agencia Federal de Seguridad en el Empleo, le había dado una distinción a los que están construyendo allí porque son los más exitosos en el área de seguridad. A mí me creó suspicacia y lo voy a dejar ahí. Porque qué interesante cuando el periodismo también está trayendo lo que puede estar pasando con ese desarrollo y esa construcción. ¡Boom! Eduardo Soria sale y pone esto. Ponlo en la nevera. Nos fuimos, gente. Son las 9:08. Gracias por estar, gracias por su apoyo siempre, gracias por estar todo el tiempo pendiente a nuestro proyecto, por donar cada vez que lo hacen, lo que puedan. Saben que no importa cuánto, lo importante es tenerlos al lado de acá y poder seguir desarrollando nuestro proyecto. Lo pueden seguir haciendo por aquí a través de el chat, siempre en PayPal y tarjetas de crédito en bonitasradio.net y fundacionperiodismo21.com. Recuerden que están los contenidos en todas las redes sociales y en la página de Bonitas Radio. También pueden ir a ATH Móvil, Bonitas Radio y Periodismo 21 y siempre enviar cheques o giros postales a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21 y enviarlos a PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Gracias por siempre compartir nuestros contenidos. Díganle al mundo que se suscriba. Vamos a seguir creciendo orgánicamente y no se olviden que hoy Rodrigo Otero Goico está a las 6 de la tarde en su cena deportiva. Nos vemos el lunes en otro Noticias con Café. Que la pasen súper bien. Buen fin de semana. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21.
puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.